Vamos a hablar de la regla de la cadena. Con respecto a la regla de la cadena, tiene que ver con regla de diferenciación para composición de funciones. Nosotros hasta el momento sabemos cómo derivar funciones polinomiales que a su vez involucran sumas, potencias, ¿cierto? Sabemos derivar funciones racionales que son cocientes de funciones polinomiales. Sabemos derivar productos y funciones trigonométricas. Ahora la regla de la cadena nos abre un umbral mucho más amplio porque nos va a permitir, de alguna manera nos va a permitir precisamente derivar composición de funciones, la composición de ciertas funciones. Entonces veamos, vamos a ir directamente a cómo se define la regla de la cadena y vamos a ver unos ejemplos. Entonces, la regla de la cadena. Con respecto a la regla de la cadena, necesitamos que la función f sea una función diferenciable en u, que es una función que depende de x. Y a su vez que g, esta función, sea diferenciable en x. Entonces la composición también va a ser diferenciable y mucha atención cómo se calcula la derivada de esta compuesta. La derivada de esta compuesta será la derivada de la función más externa evaluada en la interna por la derivada de la interna, por la derivada de la interna. Entonces, vamos a ir derivando desde la más externa hasta la más interna a medida que vamos ingresando cada vez más en las composiciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos derivar, vamos a mirar entonces acá, eh, si nosotros quisiéramos derivar una función del estilo, vamos a ver, y igual a x menos 2 elevado a la 7. Si queremos derivar esto, entonces de momento no tenemos herramientas para hacerlo porque esto no es una función potencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? Deberíamos resolver todo el binomio elevado a la 7 y luego de resolver todo el binomio elevado a la 7, entonces hacer las cuentas y hacer la derivada. Sin embargo, acá podemos reconocer esto como una composición de dos funciones. ¿Qué funciones se están componiendo acá? Acá se están componiendo las funciones x a la 7, ¿cierto? Y igual a x a la 7 y la función x y igual a x menos 2. Se están componiendo estas dos funciones. Teniendo en cuenta que estas dos funciones son las que se están componiendo, entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué establece la regla de la cadena? Entonces la regla de la cadena establece que la derivada de esta función y', ¿quién será? Voy a derivar la más externa. La más externa es la potencia séptima. Es decir, que esto será 7, acá lo que viene siendo esta función, elevado a la 6, ¿cierto? Al exponente le restamos 1. Entonces acá internamente, ¿qué ponemos? Ponemos todavía la función interna, es decir, ponemos x menos 2. Y de la función interna necesitamos también la derivada, porque acá esto va a ir multiplicado por la derivada interna. En este caso la derivada interna, que es x menos 2, esa derivada a 1. A ver, para que esto tal vez se vea un poco más claro de cómo está funcionando la derivada de la interna, vamos a cambiar aquí esto y vamos a poner x al cubo menos 2 a la 7. Es decir, que acá va a quedar 7 veces x al cubo menos 2 elevado a la 6 y esto multiplicado por la derivada interna. La derivada de la función interna, de esta función interna, ¿quién será? Será 3 veces x elevado al cuadrado. Será así. 3 veces x elevado al cuadrado. Y esa será la derivada. ¿Cuántas composiciones de funciones se pueden tomar allí para aplicar regla de la cadena? Tantas como sea necesario. A ver, aquí voy a cambiar. Vamos a usar un poco este tablero. Vamos a cambiar el fondo.
Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio usando regla de la cadena. Como ya sabemos derivar funciones trigonométricas, entonces vamos a derivar lo siguiente. Y es igual a la función seno de x, pero bueno, no tanto seno de x, sino vamos a poner seno y acá internamente vamos a poner 2x al cuadrado menos la tangente de x. Menos la tangente de x. ¿Cómo queda la derivada de esto? Entonces observen, ¿cuál es la función más externa? La función más externa es la función seno. Bien. Y luego la interna de esta función, seno, es todo esto que estoy subrayando con una línea quebrada. Entonces, ¿cómo queda la derivada? La derivada queda así. ¿Y', qué es? ¿Cuál es la derivada de la función seno? Coseno. Entonces acá quedará coseno de ¿quién? De 2x al cuadrado. Tengan en cuenta que acá va a ir evaluada en la misma función. No hay que derivar la externa y la interna a la vez, ¿vale? Hay que ir una por una. Entonces, primero derivo la externa por, ahora voy a poner aquí multiplicando la derivada de la interna. Es decir, la derivada de 2x al cuadrado menos tangente de x. ¿Cuál es esa derivada? La derivada de 2x al cuadrado va a ser igual a 4x menos la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente de x? Secante cuadrado. Perfecto, es secante cuadrado de x. Y esa es esa derivada. Bien, observen que voy derivando de más externa a más interna. De eso se trata la regla de la cadena. A ver, vamos a hacer otro ejercicio aquí. Profe, Vamos a, ¿y así queda? ¿No resuelve nada? por favor, ¿puede repetir? Es que no escuché bien. Que si así queda, no se resuelve. No, así queda. Así queda porque de hecho no hay mucho que hacer acá, ¿no? Observen cómo está acá la función coseno. Coseno tiene internamente todo esto, ¿cierto? Hasta acá. Y lo otro está multiplicando. Ustedes van a empezar a mirar que, de hecho, estas derivadas empiezan a ser expresiones más o menos largas. Empiezan a ser expresiones más o menos largas. Y eso bueno, no debería asustarnos, no deberíamos tener problema con eso. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a separar esto aquí. Vamos a poner y igual. Voy a poner aquí lo siguiente. La función 1 más seno, vamos a ponerlo así, 1 más la función seno del coseno de la tangente de x. Cerramos acá, cerramos coseno, cerramos seno, cerramos este paréntesis y todo esto lo vamos a poner elevado a la 10. Observen esta función. Si ustedes lo analizan, muchachos, derivar esta expresión utilizando la definición de la derivada va a ser algo bastante complicado. Va a ser algo bastante complicado. Entonces, acá las reglas de diferenciación resultan muy útiles. Van a resultar muy útiles para calcular esta derivada. Necesito reconocer las funciones desde la más externa hasta la más interna. Bien, la más externa, ¿quién es? La más externa es la potencia, la décima potencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda esta derivada? ¿Cómo queda? 10 que multiplica
A todo eso igual, ¿no? Todo esto igual, sí señor. Entonces acá vamos a tener 1 más seno de coseno de la tangente de x, la tangente de A la x. 9. A ver, este cierra acá, este cierra coseno, este cierra seno, este cierra todo esto. Y esto elevado a la 9, sí señor. Y ahora, ¿esto multiplicado por quién? Por la derivada de lo que va quedando más interno. Entonces observe, dentro del primer paréntesis que está en azul, tenemos esta función, ¿cierto? 1 más el seno del coseno de la tangente. Esa es la que va quedando interna. Entonces todo esto va a ir multiplicado por ¿quién? Por la derivada de 1 que es 0. Y ahora aquí, la derivada del seno. La derivada del seno, ¿quién es? Coseno. La derivada del seno. Entonces, a ver, todo esto va en una misma línea, ¿no? Coseno del coseno de la tangente. Y observe que cuando derive este seno, no estoy derivando lo que está adentro a la misma vez, ¿no? Cuando derive este seno, entonces queda la derivada de seno por la derivada interna. Ahora lo que está interno en el seno es esto, coseno de la tangente. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos. Entonces esto es menos seno de la tangente de x. Todo va a ir multiplicando, ¿vale? Por eso este menos del menos seno, esto lo pongo en paréntesis para que no se confunda con una resta. Y finalmente multiplico por quién? Por la derivada de la función más interna. Secante al cuadrado, ¿no quedaría? Sí, se Sí, canta el cuadrado. señor. La secante al cuadrado, que es la derivada de la tangente. Esto es secante al cuadrado de x. Y todo eso sería la derivada de esa función. Todo eso sería la derivada de esa función. Bien, acá estamos aplicando la regla de la cadena. Observen que acá estamos usando nuevamente potencias, funciones trigonométricas, sumas y restas. Vamos a ver también con productos, ¿vale? Esa es la derivada allí usando la regla de la cadena. Bien. Bueno, miren a ver si hay alguna pregunta. Vamos a revisar un par de ejemplos del libro haciendo los comentarios sobre esos ejemplos. Y entonces continuamos. Miremos. Bueno, acá una vez se define la regla de la cadena, veamos algunos ejemplos. Bueno, acá este puede estar mejor. Tenemos la función tangente de 6x al cuadrado más 1. Observen, la función más externa es la tangente y la más interna es 6x al cuadrado más 1. ¿Cómo queda esta derivada? La derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿De quién? De la función que aún tiene interna, ¿vale? Y esto multiplicado por la derivada de la función interna, es decir, a ver, hagamos nosotros por aquí las cuentas. La derivada de la tangente, ¿quién es? Esto es secante al cuadrado. ¿De quién? De 6x al cuadrado más 1. Y esto multiplicado por la derivada interna. La derivada de 6x al cuadrado más 1, ¿quién es? ¿Cuánto da esa derivada? Por 12x. 12x, 12x. Eso, por 12x. Y eso es lo que está acá. 12x secante al cuadrado de 6x más 1. Bien. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. A ver, voy a tapar ahí un poco la solución para que no
No hagamos trampa y hagamos nosotros las cuentas. Entonces, a ver, tenemos la función, esta que estoy subrayando acá al final de la página. 9x al cubo más 1 al cuadrado por seno de 5x. En general esto es un producto, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo voy a derivar, entonces tengo derivada del primero, que es una potencia, ¿verdad? Derivada de ese primero, que es una potencia, por la derivada del segundo. Bueno, a ver, derivada del primero. ¿Cómo queda esa derivada? ¿Y', ¿quién es? Tengo la derivada del primero, que es una potencia, ¿verdad? Es decir, la primera función derivada, ¿cómo queda? Queda 2 por 9x al cubo, 9x al cubo más 1. Esto elevado a la 1, ¿cierto? Resto a 1 al exponente, multiplicado por la derivada interna. La derivada interna, ¿quién será? Será 27x al cuadrado. Mucha atención, esto solamente es la derivada de la primera función, multiplicado por la segunda función sin derivada. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos aplicando la regla del producto y la regla de la cadena a la vez. Ahora, más. Queda más la primera función sin derivar. La primera función sin derivar. Voy a escribirlo en rojo lo que no estamos derivando, que es 9x al cubo más 1 al cuadrado por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de seno de 5x? Coseno de 5x. Y falta algo. Coseno de 5x por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5, ¿no? Sería 5. Sí, señora. Sería 5. Entonces, todo esto sería la derivada. Ya lo que queda es hacer algunas cuentas. Cuentas como que, por ejemplo, acá tenemos este 2, tenemos este 27. Podemos multiplicarlo. Ahí tenerse 54. Este 5 tal vez escribirlo acá al frente. Una regla que uno utiliza normalmente para escribir las respuestas de derivadas es escribirlo por orden de complejidad de escritura. ¿A qué se refiere? Primero escribe uno las constantes y luego va aumentando el orden de complejidad de escritura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es más difícil, entre comillas, escribir x al cuadrado o seno de 5x? Toma más trabajo escribir seno de 5x, ¿verdad? Entonces, si comparamos estos tres valores que están acá, quedaría todo esto así, 54, que es la constante, por x al cuadrado, aunque si queremos podemos hacer el producto con lo que está dentro del paréntesis, x al cuadrado, luego escribiríamos esta parte que es el polinomio, 9x al cubo más 1 por seno de 5x. ¿Ven? Lo estamos prácticamente reordenando en la forma en la que lo escribimos. En este segundo sumando simplemente pasamos el 1 a esta posición y ya está. Así tal cual quedaría la derivada. ¿Bien? Así tal cual quedaría la derivada. Tal vez uno puede hacer algunas cuentas, puede de pronto, como les digo, entrar a multiplicar este x al cuadrado a este paréntesis y que quede 9x a la 5 más x al cuadrado, pero de resto no hay mucho que hacer, ¿vale? Vamos a mirar, comparar nuestro resultado, este que tuvimos preliminarmente. Vamos a comparar este resultado con el que está. A ver, bueno, observen, por acá hacen las cuentas, si ven, hacen todo, parece que hacen todo el producto, pero nosotros lo podemos comparar con esta que está aquí, con esta línea. Observen, nuestra línea, nuestra primera parte es seno de 5x, aquí está. Seno de 5x. Por 27x al cuadrado, acá está. Por 2 por 9x al cubo más 1, aquí está. Algo que yo les pido, muchachos, siempre que ustedes usen funciones trigonométricas, no sé si ya lo había dicho antes,
Y si ya lo había dicho, lo vuelvo a decir. Si no lo había dicho, pues bueno. Cuando ustedes escriban funciones trigonométricas, siempre usen paréntesis, ¿vale? Yo siempre uso paréntesis incluso para escribir algo como seno de x. Tal vez ustedes nunca verán que yo escriba seno de x así. No, siempre le pongo el paréntesis, siempre. Y es importante hacer esto, ¿por qué? Porque así uno puede delimitar bastante bien hasta dónde va la función. A ver, suponga que usted escribió, así como está acá en el texto, que a mí no me gusta cómo escriben las funciones trigonométricas, porque no usan paréntesis. Y esto, si usted se acostumbra a hacerlo de la misma manera, va a tener problemas. ¿Por qué? Suponga que usted escribió seno de 5x, no sé, y de pronto por acá puso un 27x al cuadrado. Bueno, vamos a ponerlo así. Supongo que tenemos que escribir seno de 5x por coseno de x, ¿vale? Seno de 5x por coseno de x. Y yo lo escribo así, a mano, lo escribo así. Si yo lo escribo así, ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque la persona que lee puede que entienda que el argumento del seno es todo esto. ¿Bien? Puede que entienda esto. Y tal vez lo que yo quiero que entienda es que hay un producto así. Entonces yo debo ser muy explícito en la forma en la que escribo. Bien, esa es una recomendación que yo les doy y que les va a servir para evitar cometer bastantes errores, sobre todo en la misma escritura. En la misma escritura, y créanme que a veces ustedes mismos escriben como escriben, cuando siguen con el proceso, no entienden qué fue lo que escribieron y lo malinterpretan ustedes mismos cuando están resolviendo ejercicios. Entonces se podrán imaginar alguien que lee lo que usted escribió, cómo lo puede interpretar, ¿no? Puede interpretarlo de varias formas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, acá tenemos, bueno, seguimos revisando lo que hicimos nosotros. Tenemos acá 9x al cubo más 1 al cuadrado por el coseno de 5x por 5. Ahí está. Ya después el texto lo que hace es, bueno, agrupar todo esto, hacer un poco de cuentas, pero la verdad no le veo sentido porque ninguna de las dos expresiones, eh, o sea, la segunda expresión no va a ofrecer una facilidad operativa mucho más que la anterior. La verdad no. De hecho, cuando yo reviso estos exámenes, cuando reviso estos exámenes de derivadas, yo reviso en la primera línea, o sea, donde plantea la derivada, que después usted mismo quiso hacer cuentas y quiso simplificar cosas, muy bien. Eso es a gusto de cada cual. Yo reviso lo que es la primera línea donde está aplicando las reglas de diferenciación. Si ya se equivocó en la manipulación algebraica en el momento de reducirlo, eso es otra cosa, ¿vale? Pero esa es la parte en la que yo me centro más, porque ahí se evidencia el planteamiento. Miremos esta otra, a ver, tratemos de hacer esta otra, el ejemplo 11. El ejemplo 11, observe, tenemos acá, y observe que acá sí ponen seno entre paréntesis. ¿Ven? Sí ponen seno entre paréntesis. ¿Por qué acá sí y antes no? Bueno, porque acá coseno sí lo ponen entre paréntesis y antes, por ejemplo, seno de 5x no. Eso es un poco como lo quiere escribir cada cual. Yo, como les digo, prefiero que lo escriban siempre con paréntesis, así simplemente escriban seno de x o coseno de x. A ver, hagan la derivada de esta expresión. Y igual a seno de la tangente de la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 4.
muchachos, ¿cómo les dio? ¿Cómo les dio esa derivada? ¿Cómo les dio la derivada? Profe, me dio coseno, o sea, coseno, multiplica la tangente, o sea, a todo eso, multiplica, se canta al cuadrado por todo eso. A ver, esperen un momento. Coseno de. Tangente, raíz de 3 cuadrado más 4 Eso, Exactamente, tangente de exactamente. la raíz de por 3x al cuadrado más más 4. 4 por secante Al cuadrado, Vamos acá todo esto. Ahora la derivada de la tangente, ¿verdad? secante al cuadrado, Esa la voy a poner de secante otro color. Secante al cuadrado. ¿De quién? de raíz de 3x al cuadrado más 4, ¿no? más 4. Perfecto. Y ahí quedé yo. No sé si la otra parte sería que multiplica a un medio de 3x al cuadrado más 4 a la menos un medio. No Perfecto. sé. Sí, claro. Porque lo siguiente que va más interno, a ver si ustedes observan acá, miremos en esta de acá abajo. Acá se puede reconocer que la que está más interna, perdón, la más externa es la función seno, ¿verdad? Luego, ¿cuál le sigue? De segundo nivel viene la función tangente. Y de tercer nivel viene la raíz, que sería como de tercer nivel. Y de cuarto nivel, la que viene como de cuarta más interna, 6x, ¿no? No sería sería, 6x la última. sería la que está acá, 3x al cuadrado más 4. Me refiero a las funciones acá, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo queda? ¿Cómo La derivada, ahí es la derivada de la raíz. sí, ¿cómo es la derivada de la raíz? Entonces, Un medio que multiplica 3x al cuadrado más 4 a la menos un medio. 3x al cuadrado más 4 y esto elevado a la menos un medio, ¿verdad? Y eso ahí no se multiplica por 6x, Por profe. 6x, sí Y señora. ahora 6. la siguiente derivada interna es la derivada esta de 3x al cuadrado más 4, cuya derivada es ¿quién? Es 6x. Entonces esto por 6x. Eso se puede resolver, ¿no, profe? A mí me dio 3x sobre la raíz de 3x al cuadrado más 4. Bueno, esto sí se puede, por ejemplo, un medio con el 6 se pueden multiplicar, ¿cierto? Y queda un medio de 6 es 3. Y de pronto esto se puede reescribir, el 3x al cuadrado más 4 a la menos un medio, se puede reescribir como una raíz, pero la verdad, eh, por mí, sería mejor que lo dejáramos así, O sea, sin resolver hasta ese punto. hasta aquí, claro. ¿Por qué? Ok. Porque Así, claro. ya se van a dar cuenta ustedes más adelante que cuando, o sea, lo que le digo, si de pronto lo que yo quiero hacer es reescribir esto de otra manera, lo único que puedo hacer, lo único es multiplicar el 1 medio por 6, ¿cierto? Y cambiar la expresión de la raíz, que es todo esto a la menos 1 medio, o sea, escribirlo todo dividido en la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 4, ¿cierto? Pero solamente sería una reescritura, realmente no simplifico mucho o no simplifico nada, ¿cierto? O sea, escribir otra vez todo el renglón solo por multiplicar el 6 por el 1 medio, al menos a mi modo de ver, no es que mejore mucho el aspecto de la función. Y no solamente lo que me interesa sea el aspecto, sino más adelante cuando yo necesite evaluar la derivada, por ejemplo, en cierto valor, qué sé yo, quiero evaluar esta derivada, la quiero evaluar en cero. Entonces, de hecho, incluso puede ser más fácil evaluarla aquí que en la otra.
porque acá está de forma lineal, ¿cierto? A ver, si quisiera evaluarla en cero, que puede ser que no se exista en cero, vamos a hacer la cuenta. Tenemos acá, entonces acá en esta que está en rojo, sería si x vale 0, queda acá interno raíz de 2, queda coseno de la tangente de raíz de 2. Listo. Acá luego queda por secante, perdón, por raíz de 2, no, por 2. Coseno por tangente de 2. Y luego queda por secante de 2. Y luego queda por un medio de 4 a la menos un medio, ¿cierto? X vale 0. Y observen, al final, como tengo 6x, si x vale 0, entonces x vale 0 y todo lo demás vale 0. Es decir, la derivada evaluada en 0 vale 0. Observen que para lo que es el momento de evaluar la derivada, no hay mucha diferencia si la tengo escrita así o la voy a tener escrita de la otra forma. Entonces, realmente ahí es donde me va a interesar tenerla de una u otra escritura. Es diferente, a ver, les digo, es diferente si yo les pido calcular la derivada a si les pido averiguar otra cosa. Por ejemplo, yo les puedo pedir averiguar dónde la derivada da 0. Bien. Entonces ahí una expresión más simplificada y más trabajada sería mejor. Ahí de pronto sí multiplicar el 6 por el 1 medio, bajar esta potencia como una raíz en el denominador y trabajar con eso, ahí sí me va a interesar y me va a servir. De resto no hay mucha diferencia. Por ejemplo, para lo que es el examen, ustedes la pueden dejar así como está escrito. Así como la tenemos escrita en pantalla, la pueden dejar. Ahí está bien, está perfecto. ¿Vale? Y veamos, de hecho, aquí, ¿qué es lo que les digo? Cuando multiplican el 6 con el 1 medio aparece acá un 3 por x y acá esto lo escriben en notación de ¿qué? De cociente, ¿cierto? De raíz, pero entonces queda en el denominador. No es que cambie mucho, no es que cambie mucho, o sea, para lo que es la parte algebraica o la parte visual, no es que cambie mucho. A mi modo de ver, no merece tanto la pena volverla a escribir para simplemente reescribir esto. Sí, repito, si solamente estoy interesado en hallar la derivada. Si además de hallar la derivada, yo con esa derivada quiero hacer algo más, quiero calcular algo más, entonces tal vez sí me interesa manipularla de otra forma, ¿sí? Empezar a hacer otro tipo de cosas. Entonces ahí sí me voy a estar preocupando por de pronto modificar esa función, al menos la forma en la que se puede ver. Pero si Profe, solamente quiero calcular la derivada, así la puedo dejar. Sí, señor. digamos en la secante cuadrada, yo puedo escribir secante entre paréntesis y leerlo al cuadrado. ¿En algo afecta? Eh, a ver si le entiendo lo que me dice. O sea, secante, dice usted si De es raíz lo mismo, entre paréntesis, raíz de 3x al cuadrado más 4 elevado a la 2. pero toda la secante, ¿cierto? Sí, Así. Así puede dejarlo y también está bien, está correcto. Puede ok. dejarlo así, son equivalentes. De hecho, en algunas ocasiones, a ver, yo quiero que, antes de hacer el comentario, quiero que deriven esto. Vamos a poner acá seno al cubo de la raíz de x, así. Seno al cubo de raíz de x. Este cubo no sé, es raro. Quiero que hallen esa derivada. Seno a la 3S, esa. Eso es seno a la 3, seno al cubo.
Listo, muchachos, ¿cuánto dio? Profe, me dio coseno a la 3 que multiplica a la raíz de x, Ahí no la multiplica, está evaluada. o sea, que está evaluada en la raíz de x, perdón, que Ajá. multiplica a 3 veces el seno al cuadrado de la raíz de x, que multiplica a 1/2 de x a la menos 1/2. Vale. ¿Alguien le dio algo diferente? Bueno, acá realmente, como escuché la derivada, si la escuché bien, creo que no está bien. ¿Cómo es la derivada de esto? ¿Cuál es la función más externa? Pregunto. ¿Cuál es la función más externa? Seno de raíz de x. Seno, la función seno no es la más externa, porque seno al cubo, así como lo preguntó el compañero, es lo mismo que tener seno de raíz de x todo elevado al cubo. Es decir, que la más externa es la potencia 3. ¿Cómo quedará la derivada? Entonces esto quedará, y' será, la derivada será 3 veces seno, puedo escribirlo así, seno de raíz de x, todo elevado al cuadrado, que ahorita lo voy a escribir de otra manera, multiplicado por ¿quién? Ahora sí, la derivada de seno, ¿quién es? Coseno de raíz de x, multiplicado por ¿quién? Por la derivada de la raíz, que es 1/2 de x a la menos 1/2. Todo esto se puede también haber escrito directamente desde aquí. Si puedo reconocer que ese cubo es la función más externa, se puede escribir como ¿quién? Como 3 veces seno al cuadrado. Observen, estoy reduciendo en 1 la potencia. Seno al cuadrado ¿de quién? De la raíz de x. Y bueno, por todo lo demás, ¿no? Es decir, por la derivada del seno, que ahora es coseno, de raíz de x. ¿Por quién? Por la derivada de la raíz de x, que es 1/2 de x a la menos 1/2. Realmente lo único que estoy cambiando es la forma de escribir la potencia del seno, ¿verdad? O sea, en vez de escribirla así, la estoy escribiendo como seno al cuadrado. Bien. Aquí, como pueden ver, es tal vez fácil llegar a cometer algún error al no contemplar de una manera correcta cuál es la función más externa. Entonces, bueno, este ejemplo ahora es propicio para poder ver este tipo de funciones. Entonces, cuando encuentren una función de este estilo, una potencia de una función trigonométrica, la más externa es la potencia, no la función trigonométrica. ¿Vale? Bueno, O sea, que siempre que hagamos un coseno al cuadrado o un seno a la n, siempre va a ser el exponente, siempre va a ser la principal. sí, esa es la más externa. Una tangente a la 5. Tangente a la 5 de x. ¿Cuál es la más externa? La potencia quinta. Y la interna será la tangente. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces. De esto se trata la regla de la cadena. Como pueden ver, lo que está aportando la regla de la cadena es cómo derivar ahora funciones compuestas, ¿cierto? Composición de funciones. Vamos a hablar de diferenciación implícita. En la diferenciación implícita, acá cambian de alguna manera la forma de ver las curvas. En la diferenciación implícita, hasta el momento nosotros estábamos derivando funciones. Acá en la diferenciación implícita, de hecho, ni siquiera necesito que sea función. Basta con que sea una curva que dependa de ciertas variables. Por ejemplo, acá en la primera
vamos a hablar de algo que no es función. Entonces acá no hay problema con que no sea función. Y para orientar un poco la idea de bueno, por qué vamos a estudiar diferenciación implícita, entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a construir una circunferencia por aquí, una circunferencia fija, y ahora la pregunta es, si yo tomo una recta, por ejemplo, esta recta externa, la pregunta es, ¿cuántas rectas tangentes a la circunferencia existen de modo que esas rectas tangentes sean paralelas a esta recta dada? A esta recta que, bueno, vamos a ponerla en color rojo. ¿Cuántas rectas se les ocurre? ¿Cuántas rectas existen que sean tangentes a la circunferencia y a su vez sean paralelas a esa recta roja? ¿Dos? Dos, vale. Más o menos, ¿dónde ubicaría los puntos de tangencia? Por ejemplo, ¿por ahí estaría bien o no? Bueno, para hacerlo de una manera un poco más sencilla, en términos de ubicación, vamos a ubicar esto en el origen. Entonces, ¿dónde debería ir uno de los puntos de tangencia? ¿En qué cuadrante debe vivir? Por ejemplo, en el primer cuadrante puede vivir ese punto de tangencia o no. No. ¿Dónde? En el segundo cuadrante. Vale, por ahí en el segundo cuadrante. ¿Y el otro dónde debería vivir? En el cuarto. Perfecto. Entonces, bueno, voy a construir acá recta tangente a, por acá, ya las voy a mover. Ya las voy a mover y bueno, por acá muevo este punto y observen que en algún momento van a ser paralelas, ¿cierto? Y por acá otro, por acá, más o menos, ¿vale? Más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando yo considero la ecuación de esta circunferencia, que la ecuación de esta circunferencia, por ejemplo, es x al cuadrado más y al cuadrado, porque está en el origen. Y a ver, por ejemplo, si le ponemos radio 2, entonces acá será igual a 4. Bien, si yo quiero derivar esto, quiero derivarlo, por ejemplo, yo podría despejar y. Y al despejar y, esto quedaría como 4 menos x al cuadrado y todo metido en una raíz. Cuando saco la raíz cuadrada aquí, debo tomar dos signos. Pero, por ejemplo, si yo me quedo solo con el signo positivo, ¿qué ocurre? Que solamente con el signo positivo estaría tomando media circunferencia. Bien, por ejemplo, estaría tomando esta media circunferencia. Esto que estoy subrayando acá, está aquí. Si tomo el signo positivo, y claro, cuando yo calcule la derivada, y como la derivada es la pendiente de la recta tangente, supongamos que conozco la pendiente de esta recta roja, no sé, que sea un medio, vamos a decir cualquier cosa. Entonces, claro, yo calculo la derivada aquí, y esa derivada la voy a igualar a la pendiente de la recta dada. Vamos a ponerle m sub r. Y entonces acá puedo averiguar el valor de x. Y claro, voy a hallar un punto de tangencia, pero solamente me va a aparecer este. Bien. Y este de acá se perdió. Este punto de acá se perdió. ¿Por qué se perdió ese punto? Porque una función implícita, o bueno, una curva implícita, en términos de la variable x y la variable y, yo la convertí en una curva explícita. Y al volver esa curva explícita, estoy perdiendo información allí. Entonces, acá no es nada conveniente despejar y para derivar. Bien, para derivar y tratar de resolver el problema. No es nada conveniente. Veamos otro caso. Por ejemplo, voy a poner la curva x al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, igual a 4 veces
x al cuadrado menos y al cuadrado, así. Esa curva. Esa curva se conoce como una lemniscata. Es una lemniscata, bueno, es lo que podemos asociar con el símbolo de infinito, ¿cierto? Resulta que en la ecuación de la lemniscata no es posible despejar y, no es posible. Entonces, si quiero hallar alguna derivada para resolver un problema con esa lemniscata, pretender despejar y no va a ser posible. Es decir, no voy a tener algo como y siendo una función que depende de x para luego hallar la derivada. Eso no va a ocurrir. Por otro lado, nuevamente, si por ejemplo pongo una recta aquí y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuántos puntos de tangencia hay de modo que la recta tangente sea paralela a esa recta roja? Y muy posiblemente serán unos 4 puntos, ¿cierto? Muy posiblemente serán unos 4 puntos. Tal vez un punto por acá. Bueno, vamos a ubicar puntos. Tal vez un punto por acá, tal vez uno por acá, tal vez otro por acá, tal vez otro por acá, qué sé yo. Ahorita acomodamos estas rectas. Pero al menos podemos pensar que hay 4 puntos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí acomodando está más o menos como que ya está. Esta más o menos por ahí está cerca. Esta por aquí también está ya como cerca. Y acá está. Más o menos, ¿vale? Podemos ver que hay 4 puntos de tangencia donde las rectas tangentes son paralelas a esa recta roja. Si yo pudiera, que repito, no se puede para este caso, pero si yo pudiera despejar y en términos de x, perdería, lo más probable es que pierda bastante información. Cuando yo despeje, de pronto solamente me quedaría con uno de estos 4 tramos, por ejemplo, con este tramo rojo. Y en este tramo rojo solamente encontraría un punto y los otros 3 puntos los perdería. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a usar diferenciación implícita? La diferenciación implícita la vamos a utilizar cuando no sea posible despejar y, cuando no sea posible o cuando no sea conveniente porque se pierde información, ¿vale? Entonces, si no es posible despejar o se pierde información al despejar, entonces no vamos a despejar. Vamos a ver las directrices para la diferenciación implícita. Estas son las directrices de la diferenciación implícita. Básicamente la forma de una función implícita o cómo se escribe una función implícita es de la forma f de xy igual a 0, ¿vale? Observe que acá estoy poniendo una función que depende de x y de y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mucha atención. Vamos a diferenciar o a derivar con respecto a x, a ambos lados de la ecuación. Vamos a usar las reglas de diferenciación, las que conocemos, de potencia, de producto, de cociente, de funciones trigonométricas y ahora la de la regla de la cadena también. Vamos a usar las reglas que conocemos para derivar, considerando a y como una función que depende de x, que además es diferenciable, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a derivar algo que depende de y, vamos a hacer lo siguiente. Entonces dice, a ver, acá esta parte, para potencias del símbolo y use 6. Vamos a ver qué es 6 aquí. Bueno, usar 6. Bueno. Para los elementos que dependen de y, vamos a usar 6. Es decir, la verdad, muchachos, cuando yo derive algo que dependa de y, vamos a agregar de y de x. Vamos a agregar de y de x, luego vamos a agrupar todo lo que tenga de y de x, todo lo que tenga de y de x, y luego despejamos de y de x. Y lo que quede es la derivada. Lo que quede es la derivada. A ver, voy a hacer un ejemplo, el de la circunferencia.
vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir describiendo el método de diferenciación implícita. Entonces, tengo una función implícita en la cual no va a ser conveniente despejar y, ¿vale? No va a ser conveniente despejar y. Listo. Entonces, ¿cómo derivo esto? Empiezo de izquierda a derecha. Lo que dependa solamente de x, lo derivo normal. La derivada de x al cuadrado es 2x. Bien. La derivada de y cuadrado, ojo, la derivada de y cuadrado la derivo con las reglas que conozco. En este caso va a ser 2y. Pero cuando derive esto que depende de y, voy a agregar esto, multiplicado por de y de x. La verdad, esta es la derivada interna de y. ¿Bien? Es decir, esto sería, como tengo y cuadrado, la más externa sería el cuadrado y la más interna sería y. Entonces tengo la derivada del cuadrado es 2y por la derivada interna que es este de y de x. Por eso cuando derive algo que tenga y o que dependa de y, agrego el de y de x. ¿Bien? Y al otro lado la derivada de la constante es 0. Finalmente, lo que hago es despejar de y de x. Despejo de y de x. Y tengo de y de x será igual a ¿qué? Vamos a pasar el menos 2x. Vamos a pasar el 2x a la derecha a restar y dividimos luego en 2y. Es decir, que esa derivada, ¿cuánto da? Esa derivada da menos x sobre y. Eso da la derivada. Primera observación que podemos apreciar en el resultado, cuando se usa diferenciación implícita, la derivada depende de x y de y. Depende de ambas. Acá en este caso depende de ambas. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Quiero que intenten hacer este. X coseno de y más y seno de x igual a 2. Quiero que hallen la derivada. Profe, una pregunta, ¿y hay uno cómo identifica si es por este método o por el otro? ¿A qué se refiere por el otro método? Lo estamos haciendo antes. Por la... Como lo estábamos haciendo antes, ¿cómo? No le escuché. Como antes lo hacíamos por diferenciación normal. Lo que pasa es que acá no se puede. Porque, por ejemplo, ¿cómo voy a derivar normalmente si y depende de x? Si y es una función que depende de x. Y acá no voy a poder despejar y. Es decir, como lo dice usted, la derivación normal, para poderlo derivar normalmente, es necesario poder despejar y en términos de x. Entonces, si de aquí puedo despejar y en términos de x y no pierdo información, entonces lo hago y derivo como lo veníamos haciendo. Pero acá no es posible despejar y. No es posible. Entonces, por eso me doy cuenta que debo usar diferenciación implícita, porque no puedo derivar de otra forma. ¿Bien? Profe, ¿ahí cuál estamos hallando? ¿La derivada de y o la derivada de x? Estamos hallando de y de x, la derivada de y con respecto a x.
Ok. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Voy a empezar aquí desde arriba. Entonces, estamos hallando de y de x, la derivada de y con respecto a x. Entonces, básicamente estoy derivando todo con respecto a x, ¿ok? Todo lo voy a derivar con respecto a x. Algo que debo reconocer de una vez es que acá hay un producto entre x y coseno de y que hay un producto entre y y seno de x. Debo derivarlo como un producto. ¿Por qué lo derivo como un producto? Porque y es una función que depende de x. Entonces, básicamente, no sé, háganse la idea como si y fuera raíz de x, ¿vale? Es una función que depende de x. Entonces, si yo acá en lugar de escribir x coseno de y, escribiera x coseno de raíz de x, es muy claro que es un producto, ¿cierto? Piensen que y es una función que depende de x, ¿vale? Entonces, la derivada de x coseno de y, ¿quién es? Mucha atención. Derivada del primero, 1 por coseno de y, ¿cierto? Ese primer producto, estoy derivando. Más el primero sin derivar, x, por la derivada del coseno de y. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es Menos menos, seno. sí señor, es menos seno de y. Observe que estoy usando las reglas de derivación que conozco, pero como derivé algo que dependía de y, ¿qué debo hacer? Voy a multiplicar por de y de x. ¿Vale? Multiplico por de y de x. Ahora, eso fue la derivada de este primer producto. Más la derivada del segundo producto. Observe, la derivada del primero es la derivada de y. La derivada de y es 1, ¿vale? Es 1 por de y de x, porque estoy derivando a y, por de y de x. ¿Listo? Esta es la derivada del primero, por el segundo sin derivar. Vamos a poner el segundo término sin derivar, seno de x. Seno de x. Más el primero sin derivar, y, por la derivada del segundo, que es coseno de x. Y todo igual a la derivada de 2. ¿Cuál es la derivada de 2? 0. Sí, señor. Derivada de 2 es 0. Entonces, claro, ahora necesito despejar de y de x. ¿Cómo voy a despejar de y de x? Entonces, agrupemos lo que tiene de y de x. De y de x queda factor de quién. ¿Factor de quién quedará? Entonces, por acá tenemos seno de x. Aquí tenemos seno de x menos x, ¿cierto? Este otro término, menos x seno de y, menos x seno de y. Y ojo, al otro lado de la igualdad, de una vez, lo que no tenga de y de x lo vamos a pasar para allá. Por ejemplo, acá este coseno de y. Lo pasamos para el otro lado de la igualdad. Queda entonces menos coseno de y. ¿Qué otra cosa no tiene de y de x? Este y coseno de x. Queda entonces como menos y coseno de x. Y finalmente, despejo de y de x. Es decir, que esto que está en el corchete pasa aquí a dividir a la derecha, de modo que de y de x, ¿quién es? De y de x será menos el coseno de y menos y coseno de x, todo dividido ¿en quién? En seno de x menos x seno de y. Menos x seno de y. ¿Bien? Y esa sería la derivada. Esa sería la derivada.
Profe, qué revise. pena. ¿Podría explicar desde el principio? Disculpe. Claro que sí. No entendí cuando mete el de y sobre dx. Vale. Entonces, ¿cuándo vamos a escribir de y de x? El de y de x lo escribo cuando derive algo que dependa de y, ¿vale? Cuando derive algo que dependa de y. Entonces, veamos. Voy a derivar acá esta primera parte que estoy seleccionando, que es un producto, ¿cierto? Esto es un producto. Entonces, como es un producto, ¿cómo dice la regla del producto? Es la derivada del primero, la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, queda 1 por coseno de y, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, la derivada de coseno de y. ¿Cuál es la derivada de coseno de y? Entonces, la derivada de coseno es menos seno de y. Pero como estoy derivando algo que depende de y, entonces agrego multiplicando de y de x. Bien, que básicamente ese de y de x es la derivada interna de y. Bien, es la derivada de y. Continuamos. Ese fue el primer producto. Ahora voy a derivar este segundo producto. Observe, la derivada de y, aplico las reglas de diferenciación que conozco. La derivada de y, ¿quién es? 1 por de y de x. A ver, aquí voy a agregar el 1. 1 por de y de x. ¿Por qué de y de x? Porque derivé a y. Y esto va por la segunda sin derivar, ¿cierto? La derivada del primero por la segunda sin derivar. Más el primero sin derivar, que es y, por la derivada del segundo, que es seno de x. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Al otro lado de la igualdad tenemos un 2 y la derivada de 2 es 0. Y ahora lo que hacemos es agrupar de y de x para despejar de y de x. ¿Listo, muchachos? A ver, Sí, señor. vamos a revisar un par de ejemplos del texto de cómo usan la diferenciación implícita. Entonces, a ver, vamos a mirar, bueno, por aquí. Por ejemplo, esta función. Veamos. Queremos hallar de y de x teniendo en cuenta que la función, o bueno, la curva es x a la 4 más x al cuadrado por y al cubo menos y a la 5 igual a 2x más 1. Observen, vamos utilizando la regla de diferenciación que conocemos. Hay que advertir que acá en el segundo sumando hay un producto, ¿bien? Por lo demás, observen, tenemos la derivada de x a la 4, ¿quién es? Es 4x al cubo, ¿verdad? A ver, vamos a ir escribiendo. 4x al cubo. Ahora, tenemos la derivada de este producto. ¿Cuánto es esto? Entonces es la derivada del primero, la derivada de x al cuadrado, ¿quién es? 2x. Por y al cubo. Ahí no derive nada en y al cubo. Más la primera sin derivar por la derivada de y al cubo. ¿Quién es la derivada de y al cubo? Es 3y al cuadrado por... Y es de x. Ah, ok, ok. Exactamente. ¿Sí ven que agrego de y de x es cuando derivo lo que depende de y? Vale, ahora, ¿cuál es la derivada? Continuamos. El siguiente sumando. ¿Cuál es la derivada de y a la 5? ¿Cuál es? 5y a la 4 ¿Sí? de y de x. Sí, señor, de y de x. Y bueno, y al otro lado de la igualdad tenemos la derivada de 2x más 1, que es 2. ¿Bien?
A ver, así como nosotros tenemos escrito, es como está tal vez en esta línea. Observen, 4x al cubo más x al cuadrado, acá está, 4x x al cuadrado por 3y cuadrado de y de x, aquí está, más 2x por y al cubo, es este término, ¿cierto? Y el último término es menos 5y a la 4 de y de x, todo igual a 2. ¿Qué es lo que queda hacer ahora? Lo que queda hacer es agrupar lo que tiene de y de x, que para facilidad, yo quiero despejar de y de x. Para hacer esto más fácil, voy a dejar lo que tiene de y de x a un lado de la igualdad y lo que no tiene de y de x lo envío al otro lado de la igualdad. Por ejemplo, acá el 4x al cubo lo paso a restar a la derecha, el 2xy al cubo lo paso a restar a la derecha y todo lo demás le hago un factor común de y de x. Bien, a esta parte que estoy subrayando, que es x al cuadrado por 3y cuadrado, entonces le hago un factor común de y de x y también entra en ese factor común el menos 5y a la 4. Bien, y finalmente lo que tiene de factor de y de x lo paso a dividir, lo pasamos aquí a dividir. Y esa es la diferenciación implícita. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá insisten mucho con los ejemplos de las circunferencias porque hay muchos problemas relacionados. A ver, vamos a ver este otro ejemplo. Seno de y igual a y coseno de y. ¿Cómo es la derivada? Entonces veamos, de izquierda a derecha. Derivada de seno de y, ¿quién es? Coseno Coseno de y por de y de x, claro, y de x. por de y de x, porque derivé esto que tenía a y, igual a ¿qué? Ahora en el otro lado tenemos un producto. Tenemos un producto. Entonces, y coseno de 2x, eso es un producto. La derivada del primero. Entonces, la derivada de y es 1 por de y de x. ¿Cierto? 1 por de y de x por el segundo sin derivar. Coseno de 2x. Más el primero sin derivar, que es y, por la derivada de coseno de 2x. ¿Cuál es la derivada de coseno de 2x? Menos seno de 2x. Menos seno de 2x ¿por quién? La derivada del otro, ¿no? Por 2. Por 2, sí señor, por 2. Entonces, así se quedaría la derivada. Pero bueno, falta despejar de y de x, ¿no? Entonces veamos acá lo que nosotros tenemos, coseno de y por de y de x, aquí está, igual a ¿qué? Acá tenemos y por seno de 2x por 2, ahí está, tal cual. Más el coseno de 2x por de y de x, acá está. Entonces, nuevamente, lo que no tiene de y de x, lo dejo a un lado y lo que sí tiene de y de x lo agrupo en otro lado. Lo usual es que lo agrupan acá a la izquierda, el usual, pero pues no es estrictamente necesario. Lo que sí es importante es agrupar a un lado de la igualdad todo lo que tiene de y de x y en el otro lado de la igualdad todo lo que no tiene de y de x. Hacemos un factor común de y de x y pasamos a dividir. Y ya está. Bien. Bueno, quiero que hagan un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí quiero que hagan el ejercicio número 20.
Ahora fue una pregunta, ¿qué se deriva primero, la suma o la división? La Pues, división, ¿verdad? claro, cuando va a derivar, entonces deriva el primer sumando, pero acá en el primer sumando tiene un cociente, ¿verdad? Cuando va a derivar el segundo sumando, también tiene un cociente. A ver, el ejercicio 20, que es, bueno, si ya lo escriben, por favor me lo dictan. Esto es x sobre y cuadrado Más y al cuadrado Sobre X igual a 5. a 5. sobre y al cuadrado sobre x igual a 5. Por ejemplo, acá pueden derivarlo como cocientes, pero es totalmente equivalente si yo esto lo reescribo así, como x por y a la menos 2, ¿cierto? Más y cuadrado por x a la menos 1. Y en lugar de derivarlo como cocientes, lo derivo como producto. Puedo hacerlo. ¿Sí ven? Cambié esos cocientes y ahora son productos. Entonces, si lo quieren derivar como cociente, lo pueden derivar directamente como cociente, o si lo quieren derivar como producto, pueden hacerlo como producto. En lo personal creo que puede ser mejor como producto, aunque no siempre se puede un cociente reescribir como un producto, no siempre es cómodo. ¿Cómo quieren que lo derivemos? ¿Como cocientes o como productos? Y empecé con producto. Yo también. Con producto, listo. Entonces, por ejemplo, como producto tenemos el primer producto, la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, que es y a la menos 2, ¿verdad? Más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. Esto será menos 2 por y elevado a la menos 3, y esto por dy de x. ¿Bien? ¿Hasta ahí van bien? Sí, señor. Listo. ¿Cómo les quedó la derivada del segundo producto? Pero, profe, yo no voy bien. ¿Por qué a la menos 3? Porque le resto 1 al exponente de y. ¿Cierto? Lo estoy derivando como una potencia y a la menos 2. Bajo el exponente y le resto 1. ¿Sí? Sí, profe. Vale. El segundo entonces quedaría 2y a la menos 2 de x de y, ¿no? A ver, Por espera. x 2y a la menos 2. a la menos 2. No, X a no, la Por menos x a la menos 1. a la menos, a la 1, a la 1. Bueno, 2yx a la menos 1. ¿Qué más? más Eso por dy sobre x. De y de x. Entonces, para que no lo pierdan y no se confundan, yo algo que les recomiendo es, acá tan pronto deriven lo que es de y, lo que tiene que ver con y, agreguen el de y de x. Para que no lo olviden poner después o no se pierdan. Y bueno, esta es la derivada del primero, ¿cierto? La derivada de y cuadrado, ¿quién es? 2y por dy de x. Y esto multiplicado por x a la menos 1. Más, Y al cuadrado ¿sí? por menos x elevado a la menos 2. Perfecto. ¿Y todo igual a qué? 0. A 0. A 0. Muy bien. Entonces ahora vamos a agrupar lo que tiene de y de x. Entonces observen de una vez. ¿Qué tiene de y de x? De y de x queda factor común de quién. Por aquí aparece un menos 2x y a la menos 3, ¿verdad? Y por acá aparece un más 2y x a la menos 1, ¿cierto? X a la menos 1.
Y al otro lado de la igualdad, ¿qué queda? Lo que no tiene de y de x. Es decir, al otro lado tenemos menos y a la menos 2, menos y a la menos 2, y tenemos más y cuadrado x a la menos 2. Profe, qué pena, y la X a la ¿Cuál? Pregunte. la que está en la primera, en la segunda fila, Y menos 2, Menos Y a la 2. menos 2 más X, que multiplica menos 2, Y a la menos 3. Esta x, ¿que dónde está? Aquí. Sí, ¿verdad? Ah, ya. Todo eso es un producto, ¿no? Ahí no hay una resta, sino es un producto, por eso lo pongo acá en un paréntesis. Y entonces lo que hago es escribir primero la constante, luego x y luego ya a la menos 3. ¿Bien? Entonces finalmente lo que hago es Profe, pasar a ¿qué dividir queda esto. y cuadrado menos x menos 2? Perdón, ¿cómo? ¿Que dónde queda el y cuadrado menos x a No, la menos 2? aquí nos queda y cuadrado menos x menos 2. Acá en esta parte de abajo, Ajá. no. Pues esto, como está multiplicando, realmente quedaría como menos y cuadrado de x a la menos 2, ¿no? Sí, por Pero eso. como pasa al otro lado la igualdad, entonces cambia de signo. En vez de quedar negativo, va a quedar positivo. Vale. ¿Bien? Bueno, y finalmente, ¿qué hacemos? Finalmente, despejamos de y de x. Finalmente despejamos de y de x. Y esa sería la derivada. Es decir, vamos a pasar a dividir esto que estoy subrayando. Esto lo pasamos a dividir y eso total sería la derivada. Bueno, hasta aquí hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, muchachos, lo que queda aquí es hacer ejercicios. Seguir haciendo ejercicios, hacer y hacer más ejercicios. Bueno, entonces la próxima clase que vamos a hacer, en la clase del día sábado, vamos a ver derivada de funciones inversas. Les voy a pedir el favor de que vayan leyendo la teoría. Acá hay bastante teoría. Vamos a leerla acá desde el PDF. Vamos a hacer algunos comentarios con respecto a la derivada de funciones inversas. Acá aparecerán las derivadas de las funciones inversas trigonométricas que serán bien importantes, por ejemplo, en el curso de cálculo 2. Entonces es importante que las conozcan, que se las vayan aprendiendo, como ya les dije en alguna oportunidad. Vamos a ver derivada de funciones exponenciales y derivada de funciones logarítmicas. ¿Bien? Que son, bueno, básicamente un par de fórmulas. Y hasta la sección 3.9 haríamos el examen. ¿Vale? Entonces, eso haríamos el sábado, funciones inversas, exponenciales y logarítmicas.
Bueno, muchachos, sería Profe. entonces todo por hoy. Profe, qué pena, ¿me podría recordar